Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Gladys, Charo y Carla. Somos de la licenciatura de Pedagogía del grupo de primero B. Y hoy mis compañeras y yo les hablaremos sobre ciertos temas que vimos en el parcial. Para comenzar, repasaremos algunos conceptos que se vieron durante el primer parcial. Ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, que nos permiten interpretar los fenómenos naturales del mundo. Se caracteriza por llevarse a cabo mediante la experimentación y la observación. En resumen, la ciencia es la manera en la que los seres humanos investigamos y entendemos el mundo. Objeto de estudio. Se refiere al tema o fenómeno específico que se analiza o se investiga. El objeto de estudio es lo que guía la investigación y determina el enfoque metodológico que se le empleará para aplicar conocimientos u obtenerlos. La educación es el proceso por el cual aprendemos cosas nuevas. Es algo que hacemos durante toda la vida, no solo para saber más, sino también para entender cómo vivir y trabajar con otras personas. Esta nos ayuda a crecer como individuos y formar parte de una sociedad. La humanidad es nuestra existencia misma, la característica que nos hace humanos. Tenemos conciencia, pensamientos y sentimientos. Tenemos una personalidad que nos distingue del resto y que nos diferencia de los animales, ya que pensamos. El método científico es una técnica para obtener conocimientos válidos y confiables. Técnicas del método científico. Existen dos y una de ellas sería el cuantitativo, en el cual se debe llevar a cabo una investigación donde se redacta una serie de preguntas para recopilar datos cuantificables que den lugar a unas conclusiones. El otro método científico sería el cualitativo, por el cual se realiza una investigación recopilando información no cuantificable para posteriormente desarrollar una serie de conclusiones. Pasos del método científico. En el paso número 1 tenemos la observación. Se observa y se registran los fenómenos de la realidad. En el paso número 2 está la inducción y preguntas. En esta etapa se despiertan las preguntas interrogantes sobre el hecho o el fenómeno. Paso número 3 es la hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es posible explicación de la pregunta formulada. Se debe tener en cuenta que la hipótesis debe ser comprobada empíricamente. En el paso número 4 tenemos la experimentación. La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. En el paso número 5 tenemos la demostración, que con ayuda de los pasos anteriores se podrá demostrar si la hipótesis planteada es cierta, falsa o irregular. En el número 6 tenemos la tesis. Si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaborarán conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. Impacto de la ciencia en la sociedad. La relación entre ciencia y sociedad contribuye al progreso y desarrollo económico y social del mundo. La ciencia ha producido nueva tecnología para el desarrollo de vacunas de enfermedades. Un ejemplo sería la del COVID. Un factor negativo son que los avances tecnológicos y científicos producen contaminación para el medio ambiente. Efectos negativos y positivos de la ciencia en la sociedad. Estos pueden llegar a favorecer o afectar a la sociedad mediante su creación. Algunos positivos son como la medicina, el cajero, las máquinas de construcción, teléfonos, robots. Y los negativos pueden llegar a ser bombas, armas de fuego, ataques y estafas cibernéticas, entre otras. Definición de leyes y teorías científicas. ¿Qué es una ley o teoría científica? Una ley científica es una afirmación que describe un fenómeno natural que ocurre de manera consistente bajo ciertas condiciones. Una teoría científica es una explicación amplia y bien fundamentada de un aspecto del mundo natural, basada en un conjunto de pruebas y observaciones repetidas. Son el resultado de la investigación acumulada. En resumen, una ley describe qué sucede y una teoría explica por qué sucede. Como un ejemplo de ley tenemos la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin, es una explicación científica de cómo cambian las especies a lo largo del tiempo. Creer, saber y conocer. Definición de creer. Es creer, no es saber. Creer es confiar en que algo es posible. Un ejemplo es creer en que un amigo o familiar te apoyará en un momento difícil. Saber. Su definición es: el saber es la capacidad de ver la realidad tal y como es, sin distorsiones ni ilusiones. Un ejemplo es saber sobre un tema muy bien. Conocer. Definición es: conocer es aprender a amar. Aprender a ver con el corazón es aprender a escuchar con el alma. Un ejemplo es sentir que entiendes a alguien sin necesidad de explicaciones. Mitos, opiniones y leyendas desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en la educación. Mitos del siglo XIX. El castigo y la competencia fomentan el aprendizaje. Opiniones. Las mujeres no necesitan educación, solo necesitan aprender a ser buenas esposas y madres.
Y leyendas, la leyenda del maestro sabio, la creencia en el que el maestro es la única fuente del conocimiento y sabiduría y no se le debe de contradecir. Durante el siglo XXI, el mito es la tecnología reemplazará a los maestros. Las opiniones son los estudiantes deben tener la libertad de elegir su propio camino y ritmo de aprendizaje. Y las leyendas es la leyenda del aprendizaje, debe ser lineal y que los estudiantes deben de seguir un camino predeterminado.